no vamos a esperar la fin de la charla para hacer preguntas. Entonces, cuando hablo, cada uno se siente libre de hacer preguntas para estar más interactivo, vamos a decir. ¿Ok? Bien, entonces, el título de la charla es Mi salud, la mía y la de mis ancestros. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta en este proceso es que a menudo en un proceso terapéutico hablamos de qué ha pasado en mi adolescencia, en mi infancia, a veces en mi vida fetal, y es importante y está bien, pero tiene una parte muy importante que es el aspecto transgeneracional, es decir, qué ha pasado en la familia. Y entonces, este aspecto cada vez se toma más en cuenta. Hace 10 años atrás, hablar de transgeneracional no estaba muy conocido, pero ahora empieza a entrar en el campo de conciencia. Y eso es un trabajo muy importante si queremos de verdad elegir nuestra vida. Porque vamos a ver que en el sistema transgeneracional, mientras que somos inconscientes de la historia, vamos a vivir una vida que no es la nuestra, pero que a menudo es una repetición de la historia, aunque a nivel consciente no tengo ninguna idea de la historia familiar. Entonces vamos a empezar para definir, cuando hablamos de transgeneracional, ¿cuándo empieza el transgeneracional? Empieza a mi padre, a mis tíos, a mis abuelos, a mis bisabuelos. El transgeneracional es todo lo que ha pasado antes de tu concepción. Eso es muy importante de lo tener claro. El transgeneracional es todo lo que ha pasado en la historia antes de tu concepción. ¿Qué significa? Significa que si tu padre o tu madre, antes de concebirte, han vivido trauma, shock difícil, tú vas a cargar la historia de tu padre y de tu madre que ellos han vivido antes de tu concepción, no antes del nacimiento, antes de tu concepción. Por ejemplo, tú también puedes conocer a tu abuelo, todavía está vivo, pero si tú cargas la historia de tu abuelo, va a cargar la historia de tu abuelo que ha pasado antes de tu concepción. Es decir, que si cuando tú estás concebido, tu abuelo tiene 50 años, todo lo que ha pasado entre 0 y 50 años de tu abuelo, tú vas a cargar esta historia. ¿Okay? Entonces, el transgeneracional es todo lo que ha pasado antes de mi concepción y es eso que voy a cargar al nivel inconsciente. ¿Okay? Entonces, la idea de esta charla también, mi objetivo es que no sea solamente una información, pero también que sea como una experiencia. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, antes de hablar un poquito más del tema, vamos a abrir en nuestro inconsciente el espacio de los antepasados y por supuesto al fin de la charla lo vamos a cerrar. ¿Okay? Porque cuando abrimos este campo de memoria, solamente el hecho de tomar conciencia o información puede pasar algo interesante. ¿Okay? Entonces voy a invitar a cada uno a centrarse en su silla, puedes cerrar los ojos o no, como quieres. Solamente te invito a estar presente a tú mismo, a tú misma, de estar consciente que estás en esta sala, en esta silla, miércoles 22 de enero 2020, estamos en Barcelona. Y vas a imaginar que en tu silla estás sentado en tu presente, delante de ti tiene tu futuro y detrás de ti tiene todo tu pasado y muy lejos detrás de ti tu nacimiento, tu concepción. Y entonces te coloca en tu línea del tiempo, en tu línea de vida, en donde tú estás en tu presente, enfrente de tu futuro y detrás tiene tu pasado. Ahora que tú estás colocado en tu línea del tiempo, vas a imaginar detrás de ti la presencia de tu padre y de tu madre. Pero le vas a imaginar detrás de ti hasta que tú puedes sentir la presencia de tu padre y de tu madre detrás de ti. Vas a sentir si tu padre está a tu derecha, a tu izquierda, tu madre, y siente la presencia de ellos detrás de ti. Ahora detrás de tu madre va a visualizar tus abuelos maternos. Detrás de tu madre va a visualizar tus abuelos maternos
hasta que también siente la presencia de ellos. Si tú no has conocido tu abuela o tu abuelo, no pasa nada, imagínalo. Pero imagina los abuelos maternos y siente la presencia de ellos detrás de ti. Entonces detrás de ti tiene tu madre y detrás de tu madre, su padre y su madre, tus abuelos. Y ahora te coloca en relación a tu padre y detrás de tu padre, de la misma manera, visualiza, siente la presencia de tu abuelo, de tu abuela paterna. Y toma el tiempo de sentir la presencia del abuelo, de la abuela paterna. Entonces está sentado en tu presente. Detrás de ti puedes sentir tu padre y tu madre. Detrás de tu madre puedes sentir la presencia de tu abuelo, de tu abuela materna. Y detrás de tu padre puedes sentir la presencia de tu abuelo, de tu abuela paterna. Entonces tú estás en la silla, detrás de ti tiene tus padres y detrás de tus padres tiene tus 4 abuelos. Y detrás de los 4 abuelos va a dejar aparecer todos los antepasados desconocidos. Deja aparecer hasta 10 generaciones detrás de ti, todos los antepasados desconocidos. Siente la presencia de ellos. Hasta 10 generaciones atrás. Hace mucha gente detrás de ti eso. Y siente la presencia de ellos. Una vez que puedes sentir la presencia de toda esta familia, que es la tuya, tus padres, tus abuelos y todos los demás detrás, dentro de ti va a dar las gracias a ellos de estar presente. Y con tus palabras en tu corazón va a reconocer la presencia de ellos. Que ellos han tenido una vida, una experiencia, han vivido cosas justas e injustas, pero tiene una historia. Y con la presencia de ellos detrás de ti, tú en tu presente va a conectar un problema que tiene hoy en tu vida. Puede ser una enfermedad, un problema de pareja, o en el trabajo, o con los niños. Un problema que está presente ahora en tu vida. Una vez que tienes claro este problema que está presente en el día de hoy, va a simbolizar este problema. Si este problema fuera un color, si este problema tendría una forma, ¿a qué parecería este problema? Y deja aparecer este símbolo delante de ti, que es tu problema en el presente, y lo va a dejar aparecer dentro de ti de tal manera que también todos tus antepasados detrás pueden mirar este símbolo. Pueden darse cuenta que tú vives esta situación, este problema. Y lo que me gustaría es que todo lo que te voy a contar hoy, me gustaría que tú lo puedas escuchar en relación a este problema que acabas de elegir ahora. Para que la charla de hoy sea concreta, que tú la puedes aplicar a tú misma, escucha todo lo que te voy a contar en relación a este problema que acabas de elegir y que tiene este símbolo, con la presencia detrás de ti de tus antepasados. Y vas a tomar una respiración profunda y abrir tus ojos para que podamos seguir esta experiencia juntos con toda la familia detrás de ti. Entonces, primera cosa muy importante, el transgeneracional es todo lo que ha pasado antes de mi concepción. Si ha pasado después, no voy a cargar la historia. Es decir, que si imagino que tu abuelo o tu abuela muere cuando tú tienes 10 años o 5 años, tú no vas
a cargar el drama de esta muerte. Pero si tu abuelo o tu abuela muere antes que tú está concebido, aunque tu madre y tu padre sean adultos, tú puedes cargar la historia. ¿Okay? Entonces el transgeneracional es la historia que ha pasado antes de mi concepción. Entonces, ¿por qué es importante de empezar a cuestionar y a descubrir la historia transgeneracional? Porque lo que es interesante normalmente en una familia es excepcional que nos habla de lo que ha pasado a tu abuelo, tu bisabuelo, tu abuela. Si tú no haces pregunta, en general en la familia no hablamos mucho. Pero ¿qué ocurre? Si tú empiezas a hacer pregunta, a veces puede tener dos reacciones diferentes. O tiene una respuesta que dice, no, nosotros somos una familia normal, no ha pasado cosas dramáticas, pero no te lo crees. Cuando te dice, nosotros no tenemos problema, es que tiene un problema gordo. ¿Por qué? Porque si no, no necesita decir no tiene problema. Y la otra reacción que puede tener la familia es una reacción de agresividad y empezar a recibir como rechazo, pero ¿por qué haces pregunta? El pasado es el pasado y deja de hacer pregunta. Y también si tiene una reacción agresiva de esta manera es que tiene algo gordo. Pero es muy importante de empezar a hacer las preguntas para saber qué ha pasado en la familia. Porque, ¿qué ocurre? Tenemos más o menos una idea de la novela familiar, pero lo que es interesante es que nunca cuestionamos esta novela. Ok, nos ha contado eso, ha pasado eso. Pero a menudo lo que nos cuenta no es lógico. Tiene incoherencia, pero no lo cuestionamos. No los creemos. ¿Y por qué tiene incoherencia? ¿Por qué no nos cuentan la verdad? ¿Y por qué no se cuenta la verdad? Porque tiene vergüenza. Tiene vergüenza de decir que hemos tenido problema y es por eso que vamos a tapar. Pero vamos a ver que la peor cosa que podemos hacer es tapar lo que ha ocurrido, porque sí o sí va a reaparecer en la generación que van a seguir. Es eso el problema. Y es por eso que cuando trabajamos nuestra historia transgeneracional, es un trabajo que hacemos para nosotros, pero que va a tener consecuencia positiva para la descendencia, que sean nuestros hijos, nuestros nietos, porque son nosotros el esbalón se dice, ¿no? Eslabón, eslabón, que transmite, ¿ok? Entonces soy yo que va a transmitir. Entonces cuando trabajamos la historia familiar, lo tenemos que hacer para nosotros, pero eso tiene efecto secundario positivo en toda la descendencia. Entonces eso también es importante. Entonces, vamos a empezar con un dibujo para entender la importancia de lo que se llama un riel transgeneracional. Es decir que tenemos una concepción y empieza nuestra vida, nuestro nacimiento, y aquí el presente, hoy 2020, y el futuro. Bien. Y estoy concebido por mi padre y mi madre, que ellos son concebidos por sus padres, y podemos ir muy lejos en la historia familiar, lo que se llama el transgeneracional. Bien. Entonces, debemos entender que en nuestra historia tenemos 3 espacio-tiempo. Tiene todo lo que ha ocurrido desde mi nacimiento hasta hoy, todo lo que ha pasado también de mi concepción hasta mi nacimiento, y el tercer espacio-tiempo es qué ha pasado en la historia familiar. ¿Y por qué es importante? Porque en mi vida voy a hacer problemas, voy a tener un shock, un drama, una enfermedad, una separación o perder todo mi dinero, va a pasar cosas dramáticas. Pero enfrente a esta situación dramática, al nivel emocional lo voy a vivir de una manera específica. Y la manera con la cual voy a vivir los eventos es programado por el riel transgeneracional. Es decir que los problemas que vamos a tener en esta vida y la manera de vivir este problema son programadas por la historia transgeneracional.
se llama el riel transgeneracional. La metáfora es la siguiente. Imagínate un árbol, un pino, pero míralo de arriba. Cuando tiene lluvia, el agua va a ir a donde la rama que tiene la inclinación la más fuerte, lo que se llama la inclinación del árbol. Y tiene árboles que hacen suicida, tiene árboles que hacen depresión, tiene árboles que hacen cáncer, tiene árboles que hacen separación. Entonces tiene como una inclinación del árbol para hacer algunos tipos de conflicto. Y entonces, esta historia va a programar a nivel inconsciente los problemas que voy a vivir y la manera inconsciente con la cual la voy a vivir. Para entender eso, debemos recordar que lo que llamamos el ressenti es la emoción inconsciente con la cual voy a vivir un shock, que voy a llamar un problema. El ressenti es este shock más el sistema de creencia. Y el sistema de creencia se construye con dos subsistemas de creencia. Lo que llamo el sistema de creencia personal, es decir, que pertenece a mi experiencia, y mi experiencia empieza desde mi concepción. Entonces, desde mi concepción hasta hoy he vivido diferentes experiencias, y desde esa experiencia se ha construido dentro de mí un sistema de creencia que pertenece a mi experiencia personal, que yo he vivido. Y tiene un sistema de creencia invisible, que es una herencia de historia que no conozco a veces, pero que son grabados dentro de mí. Y entonces, esta emoción inconsciente con la cual voy a vivir este problema, está programada en gran parte por el sistema de creencia invisible que se transmite por el árbol. Entonces, lo que debemos entender es que un niño que viene al mundo va a venir al mundo con las memorias de acontecimientos, de eventos que él no ha vivido. Cuando lo pensamos, podemos decir, es una locura. ¿Cuál es el sentido de venir a este mundo con memoria de eventos que no he vivido? La lógica es la supervivencia. Es decir, que en la naturaleza tiene una ley más o menos que dice que toda especie que no se puede adaptar desaparece. Entonces, el interés de transmitir la memoria es la adaptación por la supervivencia. Y es por eso que si solamente un antepasado ha vivido un drama, yo voy a nacer con la información de este drama. ¿Y cuál es el interés de eso? Es que si yo tengo la información de este drama, yo puedo encontrar una solución más fácilmente y sobrevivir. Y es por eso que vamos a cargar una parte de la historia familiar. Entonces, por suerte, no cargamos toda la historia del árbol. ¿Okay? ¿Qué significa? Significa que si vosotros, por ejemplo, tú eres una hija número 2, antes tiene un varón número 1, después tiene otra hija número 3. Cada niño de la familia va a cargar una historia diferente del árbol. Y vamos a ver por qué. Y es por eso que en una hermandad, hermanos tiene una carga, lo que se llama transgeneracional, muy diferente. Y entonces cada niño, cada hijo, va a cargar solamente una parte de la novela familiar. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros somos inconscientes de esta historia, eso nos va a complicar la vida. Y entonces el hecho de empezar a descubrir la historia transgeneracional es un paso muy importante para recuperar nuestro destino y recuperar nuestro camino de sanación, que sea a través de una enfermedad, a través de un problema de pareja, de dinero, de trabajo, otras cosas, porque esta parte es una programación de este problema. ¿Okay? Entonces, voy a explicar algo y después voy a dar más ejemplo para entender. Bien, vamos a ver los principios de bases en transgeneracional. Entonces, Jung, en su época,
se ha dado cuenta de este proceso. Y Jung decía, todo aquello que no se reconoce regresa en forma de destino. Pero, ¿qué significa? Si queremos estar más preciso, vamos a decir todo sufrimiento que no se reconoce regresa en forma de destino. Significa que la clave del problema y la clave de la sanación es reconocer el sufrimiento del antepasado, con lo cual yo cargo la historia. Mientras que yo no reconozco este sufrimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir la historia. Y vamos a ver por qué. Entonces, transgeneracional es todo lo que ha pasado antes de mi concepción. Segundo punto muy importante, todo aquello que no se reconoce regresa en forma de destino. Lo que llamo yo mi destino, ¿okay?, es una programación que se ha hecho desde la historia familiar. Y es por eso que aquí voy a vivir cosas que no entiendo. Yo supongo que a algunos de vosotros se ha pasado y dice, pero ¿por qué estoy viviendo eso? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no entendemos lo que pasa? Y es lógico, porque estamos viviendo una vida que no es la nuestra. Cuando voy a repetir la historia del bisabuelo, de la bisabuela, del tío, no vivo mi vida, estoy repitiendo otra historia. Y entonces estoy enfrente de una película y digo, pero ¿quién ha escrito el guión? ¿Y por qué estoy actuando en esta película? Otro punto importante, el síntoma, que sea una enfermedad o otras cosas, el síntoma que presentan los descendientes nos informa de las emociones inconscientes vividas por los antepasados. Eso nos va a ayudar a entender la historia. Imaginamos que una persona vive un síntoma, una enfermedad, ¿ok? Y esta enfermedad, esta persona hace sobrepeso. Engorda de 10, 30, 40 kilos, hace dieta, hace todo y no puede bajar de peso, ¿ok? El conflicto central del sobrepeso, la hipótesis del sobrepeso, es un conflicto de abandono. ¿Por qué? Porque la grasa es una solución de supervivencia a muchas cosas. Para entender por qué es la solución de hacer mucha grasa para sobrevivir, vamos a imaginar un bebé pájaro que se cae del nido y está solo en el suelo, pero este pajarito no sabe volar y entonces en el suelo está en peligro porque cualquier animal le puede comer. Y este pajarito, si él empieza a gritar para llamar a los padres, puede llamar al predador también. Entonces no puede gritar. Si se esconde, los padres no lo van a encontrar. Entonces, ¿cuál es la solución? Engordar lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque la grasa es una protección en relación al frío. Es una reserva de comida y 1 kilo de grasa ocupa mucho volumen. Entonces es una manera de tomar volumen para que me ven y que me pueda recuperar. Y además, la grasa, además de hacer volumen, va a colocarse alrededor de unos órganos vitales. Es decir, la grasa envuelve el corazón, envuelve el hígado, envuelve la panza. ¿Y por qué la grasa va también a envolver los órganos vitales? Porque si un predador me ataca y que me muerde en la grasa, voy a sobrevivir. Pero si me perfora una arteria o el corazón, voy a morir. Entonces, la grasa es una solución de supervivencia, de adaptación a muchos conflictos. Entonces, cuando yo voy a vivir un shock con un ressentimiento inconsciente de abandono, para mi cerebro arcaico, es como si estoy solo en medio de la naturaleza y que un predador me puede comer y no tengo defensa. Entonces la solución es, cada vez que voy a encontrar un poquito de comida, mi metabolismo no va a quemar nada, porque la solución es de guardar todo para engordar lo más rápidamente, tener
una protección en relación al frío, una reserva de comida, y que yo puedo sobrevivir a la agresión y que además gracias a esta grasa me puede ver y me puede recuperar. Eso es el sentido biológico. ¿Ok? Entonces, si esta persona en su vida hace un problema de sobrepeso, ¿ok? Empieza a engordar, lo que vamos a buscar en su historia es cuando la primera vez ella ha vivido este problema, este shock, en donde su ressenti, su emoción inconsciente es el abandono. Pero a veces en terapia el hecho de encontrar esto no es suficiente. Tenemos que ir a encontrar cuál es la historia transgeneracional que ha programado para esta persona. Porque la pregunta que nos podemos hacer es, uno, ¿por qué esta persona vive eso? Y la segunda, ¿por qué ella lo vive de esta manera? ¿Por qué lo vive en abandono y no en separación? ¿Por qué lo vive en abandono y no en injusticia? Porque es el único programa que está conocido por el inconsciente. Pero ¿por qué este inconsciente tiene el programa? Porque un antepasado lo ha vivido. Imaginamos que esta persona es una mujer y que esta mujer tiene el mismo nombre que la abuela materna. ¿Ok? Sí, aquí tiene la madre y aquí tenemos la abuela materna. ¿Ok? Y esta mujer tiene el mismo nombre que su abuela. Vamos a ver que cuando tenemos el mismo nombre que un antepasado, vamos a cargar la historia que ha vivido este antepasado, todo lo que ha pasado en su vida antes de nuestra concepción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir a la persona, ok, tu abuela, tú tienes el mismo nombre, ¿qué ha pasado de difícil en la historia de esta mujer? Y la persona nos cuenta que cuando esta abuela tenía 7, 8 años, su padre ha fallecido. Entonces, ¿qué información el síntoma de la persona me da? Si esta persona hace un sobrepeso, la hipótesis es que el ressenti inconsciente es el abandono. Entonces, el sobrepeso es la solución al abandono. Pero ella ha vivido la muerte de su padre joven. Lo que debemos entender es que un niño o una niña que pierde a su padre o a su madre, casi siempre el niño o la niña va a vivir la muerte del padre o de la madre con un abandono. En la realidad no es un abandono porque cuando el padre o la madre muere no lo hace apuesta, pero el niño siempre lo va a vivir así. Entonces, por supuesto, esta niña lo podría vivir en separación, en injusticia, en muchas cosas. Pero lo que nos da la información es el síntoma de la descendencia. Es por eso que el síntoma que representan los descendientes nos informa de la emoción inconsciente vivido por los antepasados. Y es de esta manera que vamos a ver de qué manera nosotros estamos haciendo la solución a un problema que no es nuestro. Es decir, que ella, su padre está vivo. Ella no ha vivido el abandono. Pero ella carga la historia no resuelta de esta abuela y entonces va a ser la solución de adaptación. Por supuesto, para que empiece el síntoma, tenemos que tener un disparador, un detonador. Y por esta persona, el detonador puede estar una separación. ¿Okay? Tiene un novio y el novio la deja, pero no es un abandono, es una separación. Pero ella tiene el programa del abandono. Entonces, cuando ella va a vivir la separación del novio, ¿qué se va a activar en su memoria? La historia de la abuela, porque es el único programa conocido. Y la biología va a ser la solución de adaptación para sobrevivir. Entonces, el síntoma que representa la descendencia nos informa de las emociones inconscientes vividas por los antepasados. Y entonces, es por eso que nuestro síntoma nos da una información sobre la historia vivida en el árbol. Punto número 3, lo que se transmite es la información que garantiza la supervivencia de la especie, es decir, de la descendencia. Y es por eso, como he dicho antes, que un niño va a venir al mundo en su inconsciente con memoria de eventos que él no ha vivido. Porque eso es para asegurar la supervivencia de la especie.
Entonces, ¿a dónde está el fallo? El fallo es que la intención es positiva, es la supervivencia, pero el resultado no es positivo porque vamos a cargar problemas que no son los nuestros. ¿Y por qué tiene este fallo? Y el fallo viene que el inconsciente no conoce el tiempo. Y como el inconsciente no conoce el tiempo, si tengo una memoria, aunque no es mía, siempre es verdad, porque como no conoce el tiempo, es real. Entonces mi inconsciente va a tratar esta memoria que no es mía como algo real en mi presente y va a intentar hacer la solución en relación a esta memoria. Entonces esos son los tres, para mí, principios bases que tenemos que tener claro cuando queremos empezar a explorar la historia transgeneracional. El transgeneracional es todo lo que ha pasado antes de mi concepción. Todo lo que no está reconocido como sufrimiento de un antepasado se va a repetir en la descendencia y es por eso que podemos decir destino va a se convertir en destino de la descendencia. Que el síntoma de la descendencia me va a dar una información de cómo el antepasado ha vivido este drama y lo que se transmite es para la supervivencia, aunque en la realidad no nos sirve mucho, pero eso es la intención positiva e inconsciente. ¿Por qué se repiten las cosas? Eso es una segunda clave muy importante. Es decir, podemos decir, ok, ellos lo han vivido mal, pero ¿por qué yo voy a repetir la historia? Primera hipótesis, repetir la historia no resulta de vamos a decir, más sencillo, es una forma de reconocer el sufrimiento que no fue reconocido. Es decir, que si esta mujer, esta abuela, estaba niña y su padre muere, ¿okay? En la familia todos lo saben, no es un secreto. Pero ¿qué ha pasado? Nadie en la familia puede reconocer la gravedad y el drama de esta niña. Y es eso. Es decir, que a menudo una historia transgeneracional no está secreta. Tiene algunas, pero a 80% del tiempo la persona puede conocer los eventos. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que tiene una negación brutal. Es decir, que en la familia dicen, sí, la abuela sí ha perdido a su padre, estaba joven. Sí, pero a esta época la gente muere joven. No, a esta época no todos los niños pierden a sus padres a 7 años. Entonces, en la familia siempre tiene una justificación de la historia, que es una negación, pero la negación hace que no reconocemos el drama. Nadie ha dicho, pero ¿te das cuenta? Imagínate cuando tú tienes 7 años y que tú pierdes a tu padre. Mi abuela ha vivido eso. Eso es reconocer el sufrimiento. Entonces, como este sufrimiento no está reconocido, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a vivir el mismo sufrimiento. A veces la manera de repetir la historia es diferente, la forma es diferente, pero el sufrimiento es lo mismo. Y a veces la forma de repetir y el sufrimiento son lo mismo. Y entonces, ¿cuál es el interés que tengo yo de sufrir como mi abuela? Es mi manera inconsciente de decir a mi abuela, yo sé lo que has vivido. Es por eso que vamos a repetir la historia. ¿Y por qué la repetimos? Porque somos inconscientes. Mientras que estamos en la inconsciencia, vamos a reconocer desde la inconsciencia, es decir, voy a sufrir como tú, y sufriendo como tú, yo sé que lo que has vivido. Y es por eso que vamos a repetir las cosas. El segundo punto que hace que vamos a repetir las cosas es que es una segunda oportunidad de resolver el problema. Es decir, que en una generación no se ha resuelto el problema, entonces la segunda generación va a repetir el problema y la intención positiva es de intentar de encontrar la solución. Y es por eso que de generación en generación en generación las cosas se van a repetir. Aunque se dice o no se dice, se va a repetir porque el sufrimiento no está reconocido. Entonces, sufriendo como ellas, como ellos, es una manera que tenemos de decir yo sé lo que he vivido, pero también es la segunda oportunidad que nos damos de intentar de resolver el problema. Por ejemplo, me recuerdo una vez, recibo una mujer joven de 26 años, ella viene a la consulta porque a nivel sexual está totalmente bloqueada
no siente nada, no tiene orgasmo, está enamorado de su esposo, tiene deseo, pero cuando hace el amor está como totalmente anestesiada. Entonces, primera pregunta que le digo, ¿cómo ha vivido tu primera relación sexual? Porque la primera experiencia puede programar muchas cosas. Ella me dice, tenía 14 años y fue violada. Entonces digo, bueno, es coherente, porque si la primera experiencia es una violación, la solución es desconectar de mi cuerpo para no sentir. Y es eso el problema, es decir, que a 14 años ella ha vivido este shock, no lo ha resuelto, entonces su inconsciente se ha quedado atrapado aquí. Ahora está enamorado de este hombre, tiene ganas de estar bien con él, pero la solución es desconecto mi cuerpo, no siento nada. Entonces, por supuesto, tenemos que trabajar este shock de la violación que ella ha vivido a 14 años. Pero la hipótesis es, ¿por qué esta niña vive la violación a 14 años? No es casual. Y lo que ocurre es que cuando los problemas llevan en la infancia a la adolescencia, a veces es una repetición transgeneracional. Entonces le hago la pregunta, ¿qué ha pasado por tu madre cuando tu madre tenía 14 años? Y me dice, no sé, nada. Digo, ¿tu madre ha tenido un conflicto sexual? Y me dice, no, y yo hablo libremente con mi madre y me cuentas cosas, entonces yo pienso que ella, si ha pasado, me lo ha dicho. Digo, haz la pregunta. Ella regresa a la segunda sesión y me dice, mi madre fue violada a 14 años y mi abuela fue violada a 14 años, pero no se dice. Entonces ella está violada a 14 años. ¿Por qué? Para darse otra oportunidad de resolver el problema. Y funciona. ¿Por qué? Primera generación pasa el drama, me cayó. La hija vive el drama, me cayó. La nieta lo vive, ella se despierta. Entonces es por eso que el sentido de la repetición es que uno en la generación se despierta para decir, pero ¿qué pasa? Y aquí cuando ella hace este trabajo, libera esta memoria del árbol, pero sobre todo libera el problema para ella y su descendencia. Porque si ella no resuelve eso, y que tiene una niña, a 14 años le puede pasar lo mismo. Es por eso que lo que quiero que cada uno entiende es que las cosas, la más peligrosa que podemos hacer en una historia familiar es de no hablar, es callarse. Porque eso se va a repetir sí o sí. Y entonces el regalo que podemos hacer a nuestros seres queridos es de hablar de la historia y de lo que ha pasado. No mantenerse callado por vergüenza o, pero es mi problema. No. Tu problema se va a convertir en los problemas de tus hijos, de tus nietos y así funciona. Porque mientras que no está resuelta, se va a repetir de generación en generación. Y lo que pude observar es que a veces, a cada generación, la repetición es más fuerte. Imaginamos que tenemos un problema aquí. Aquí se va a repetir, pero más fuerte. Aquí se va a repetir, pero más fuerte. ¿Por qué? Para obligar uno del clan a despertarse y a liberar esta información de la historia familiar. Entonces, lo que debemos entender es que el hecho de repetir la historia es, nuestra manera inconsciente de decir al antepasado con lo cual estamos conectados, yo sé lo que has vivido, y el hecho de repetir esta situación es la manera inconsciente que yo tengo de intentar de resolver lo que él no pudo resolver para liberar la historia familiar. Porque si yo no lo resuelvo, es la descendencia que le va a vivir. Y es por eso que mientras que somos inconscientes de esta historia que cargamos, la vamos a repetir. Y es por eso que vamos a vivir cosas que no entendemos, que no tiene coherencia en nuestra vida. A menudo la gente dice, pero yo no puedo hacer el vínculo de causa-efecto entre mi infancia y este problema. Si tú no puedes hacer este vínculo de causa-efecto entre tu infancia y tu problema, es sencillo, es que el problema está arriba. Es por eso que tú no entiendes. Imagínate, voy a dar un ejemplo inventado. Imagínate que tus padres como pareja están enamorados, funcionan bien, tienen una buena relación,
entonces tú has tenido una buena referencia de pareja, como hombre, como mujer. Y tú, cada vez que tienes una pareja, es fatal. Es decir, lo peor hombre o mujer es para ti. Entonces no tiene coherencia. Porque si tu referencia de pareja es buena, normalmente va a tener una pareja que funciona. Pero a ti, fatal. ¿Por qué? Porque lo que está repitiendo no es tu historia. Está repitiendo una historia antes. Y es por eso que no tenemos coherencia, porque yo puedo tener una buena referencia, pero lo que estoy viviendo no tiene nada que ver. ¿Por qué estoy repitiendo una historia de otra pareja en el árbol y en la historia familiar? Otra parte importante, ¿cómo saber con qué parte de la historia familiar estoy conectado? Como he dicho, por suerte no vamos a cargar toda la novela familiar, ¿ok? Aunque tú no tienes hermanos o hermanas, si tú eres hijo o hija única, tampoco va a cargar toda la historia. Entonces, tiene lo que se llama el orden de los hermanos o rango de hermandad. Este descubrimiento de rango de hermandad le debemos a un psicólogo francés que se llamaba Marc Fréchet, que él también ha descubierto el concepto de proyecto sentido, es de Marc Fréchet. Y entonces Marc Fréchet tenía la intuición de este rango de hermandad y para verificar su intuición ha hecho experiencia con cerdos. Entonces va a una granja que cría cerdos y va a tomar un cerdito macho, un cerdito hembra, pero que tiene el mismo rango de hermandad. Es decir, que una madre da luz a los niños, a los pequeños, y sobre los cerditos toma un macho número 5, en otro toma una hembra número 5, le identifica. Crecen los dos número 5 y después le cruzan. ¿Qué pasa? El padre es 5, la madre es 5, la madre da luz a los cerditos, y ¿qué observamos? Es que la hembra número 5 va a dar a mamar en prioridad a cerdito número 5. Y hemos hecho eso durante 10 generaciones, y durante 10 generaciones hemos verificado que la hembra número 5 da la prioridad para mamar al cerdito número 5. ¿Qué significa? Significa que este rango de hermandad es algo muy profundo, totalmente arcaico e inconsciente. Y entonces, este rango de hermandad funciona de la manera siguiente. En una familia, todos los números 1, 4 y 7 son conectados. Todos los 2, 5, 8, 3, 6 y 9. ¿Qué significa? Significa que si tú eres número 1, está conectado a todos los números 1, 4 y 7 de la familia. Por ejemplo, tú es número 1, tu padre es 2 y tu madre es 3. Entonces, por rango de hermandad, no está conectado ni a tu padre ni a tu madre. Pero tú vas a estar conectada a tu tío, que es número 1 del lado de tu madre, y a tu abuela, que es número 1 también. ¿Ok? Entonces, gracias al rango de hermandad, nos vamos a ver a qué antepasado estamos conectados. Entonces, si tú eres número 4, lo mismo en tu familia, en los antepasados, mira quién es número 1, 4 y 7. Si tú estás número 2, mira quién es 2, 5, 8 en la familia. ¿Okay? Los abortos sí, los abortos se cuentan como un bebé. ¿Okay? Entonces, si tú, por ejemplo, es número 1, pero que antes de ti tiene 2 abortos, es número 3. ¿Okay? No es número 1. ¿Okay? Y también puede tener rango de hermandad diferente en relación al padre o a la madre. ¿Por qué? Imagínate que tu madre, antes de encontrar a tu padre, ha tenido un niño con otro hombre. ¿Okay? Se divorcian y encuentra a tu padre que él no tiene niño. Ellos tienen juntos otro niño. ¿Ok? Esta niña o este niño es número 1 por su padre, pero es número 2 por su madre. ¿Ok? Entonces, esta persona
cuando va a mirar su árbol del lado de la madre, va a mirar todos los 2, 5 y 8. Pero como ella es número 1 por su padre, cuando va a mirar los antepasados del lado de la rama paternal, va a mirar todos los 1, 4 y 7. Entonces, el rango de hermandad nos va a decir de quién cargamos la historia no resuelta de la historia familiar. El segundo punto son los nombres de pila. Es decir, que si tú tienes el mismo nombre que un antepasado, está conectado a tu historia. Pero, por ejemplo, tú te llamas María Fernanda y una bisabuela se llama Fernanda. Entonces tú cargas la historia, porque tú tienes 2 nombres, ¿ok? Entonces tú vas a cargar la historia de la persona con la cual tú cargas el nombre. Y después, si tu fecha de nacimiento o de concepción corresponde a algunos días a la misma fecha de nacimiento o de muerte de un antepasado, significa que tú cargas la historia. Es decir, que si tú, por ejemplo, has nacido un 3 de marzo, ¿ok? Y que tu bisabuelo ha fallecido el 1 de marzo, tú estás conectado a su historia. Pero si tu abuela ha nacido el 5 de marzo, también tú vas a cargar su historia. Entonces, para ver con quién estamos conectados en el árbol, tenemos 3 posibilidades: rango de hermandad, los nombres y nuestra fecha de nacimiento y de concepción, que corresponde a la fecha de nacimiento o de fallecimiento de un antepasado. Entonces, cuando vamos a mirar en nuestro árbol, la primera cosa, por supuesto, es de pedir los nombres de todos, el rango de hermandad, a quién es el número 2, todo. Siempre preguntar, ¿has tenido niños muertos? Porque nadie lo va a decir eso. Pero si tú le pides, te va a decir, sí, así, parece que la abuela ha tenido aborto, eso es más secreto. Porque solamente una generación atrás el aborto estaba prohibido, entonces se escondía y además estaba como una vergüenza, entonces eso estaba escondido. Que lo que tenemos que preguntar es, ¿en la familia hemos tenido niños muertos? ¿Ha tenido aborto provocados o aborto natural? Y una vez que tenemos los nombres y más o menos el rango de hermandad, y además tenemos las fechas, tenemos una idea de con quién estamos conectados. Y entonces aquí podemos entender la historia, ¿sí? Una pregunta. Por ejemplo, yo soy la número 3. Sí. Pero en mi familia, entonces estoy conectada con el número 6 y el número 9. Sí. Pero tengo una familia muy corta, que no hay, o sea, no sé, mis padres tienen dos hermanos y el otro uno. No hay ni 5, no hay ni 6 ni 9. No pasa nada, tú miras los 3 o los 6, pero tú hablas de tu padre, pero tiene que mirar hasta tus bisabuelos. Entonces tiene que mirar tus padres, tus tíos, tus abuelos, los hermanos de tus abuelos, los bisabuelos, tiene que mirar todo eso. Pero, Perdone, mis abuelos, o sea, los hermanos de mis bisabuelos, por ejemplo, tendrían que empezar a contar 1, 2, 3 hasta el sexto, ¿no? sí. Y también a veces no estamos conectados por el rango de hermandad, pero por la fecha o por el nombre. Imagínate, tú puedes estar conectado con un antepasado por el rango de hermandad, con otro antepasado con el nombre, con otro antepasado con la fecha. Entonces no tiene que enfocalizar en uno, ¿ok? Pero estos 3 puntos te van a permitir de saber con quién tú estás conectado en el árbol, ¿ok? Entonces, lo que es importante, es que nos interesa en nuestra vida, es cuando yo puedo hacer la hipótesis que la historia que me pasa tiene un origen transgeneracional. Porque, por supuesto, no todo nuestro problema tiene un origen transgeneracional, pero cuando algo transgeneracional ocurre, tiene como especificidad. Entonces he intentado resumir así aquí la especificidad.
Primera, la reacción del sujeto es totalmente desproporcionada respecto a la realidad de lo que ocurre. Cuando hablo de reacción, puede ser una reacción emocional o un comportamiento. Es decir, que la persona tiene una reacción totalmente desproporcionada en relación a lo que pasa. ¿Por qué? Porque la persona no está reaccionando a lo que ocurre en el presente. Está en otra línea temporal, está reaccionando a una historia que ella no conoce. ¿Ok? Y entonces es por eso que su reacción es totalmente desproporcionada, porque ella no reacciona a la situación del presente. Reacciona, es como si la persona está secuestrada por la memoria y reacciona de esta memoria, pero ella no lo sabe, no se da cuenta. Por ejemplo, yo tenía una paciente que tenía una adicción con el queso. Ella se compraba 2 kilos de queso, le comía en el día. Y entonces ella viene para eso. Y digo, pero ¿de verdad es un problema la adicción al queso? Y sí, porque me encanta el queso. Además, mis niños, mi marido y mis niños también, pero yo no puedo comprar porque me come todo. Y después estoy enfermo. Pero está en una adicción fuerte. Entonces digo, ok, imagina un plato de queso que te encanta, que te gusta comer, y siente esta atracción por el queso. Si tú puedes simbolizar esta atracción como un vínculo que te conecta al queso, ¿cómo lo ves? Y me dice, es muy raro. Y me dice, yo veo como resistencia eléctrica que sale de mi cuerpo y que va hasta el queso. Y es importante de entender que el inconsciente, su lenguaje es el símbolo. Entonces, si el inconsciente nos da eso, no es casual. Entonces digo, tiene una cadena de resistencia que va de tu cuerpo al queso. Me dice, sí. ¿Ok? Y digo, ¿y la resistencia a qué te recuerda eso? Y de un golpe dice, y aquí se da cuenta. ¿Cuál es la historia? Sus abuelos estaban en Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, vivían en un pueblo. Y los habitantes de este pueblo daban a comer a la gente de la resistencia. Y un día los alemanes, ¿qué hacen? Hacen un bloqueo del pueblo porque quiere obligar a la gente del pueblo a denunciar a la gente de la resistencia. Entonces, cierran el pueblo para que la gente no tiene nada a comer y que cuando ellos no tienen a comer va a denunciar la resistencia para poder comer. Pero ¿qué ha pasado? Los abuelos tenían una fábrica de queso y tenía abajo de la fábrica una reserva de queso gigante. Y entonces ellos han alimentado todo el pueblo. Entonces nadie se ha muerto de hambre y nadie ha denunciado nada porque ellos podían comer. Entonces lo que se graba es que hemos podido sobrevivir gracias al queso. Es como si el queso es la historia de la resistencia. Y es eso la locura. Es decir que ella está fascinada por el queso, pero ella se acabó la guerra, ella no es su problema. Pero su inconsciente tiene la memoria que para sobrevivir tengo que tener queso. ¿Ok? Y entonces es de esta manera que la persona tiene una reacción totalmente desproporcionada. Aquí es una dependencia, puede ser una enfermedad, puede ser un comportamiento, pero es totalmente desproporcionado porque la persona no reacciona en relación a lo que ocurre, pero reacciona a una memoria. Las situaciones que vive el sujeto son delirantes. Es decir, que, ¿sabes? Tiene personas, a este personal les pasa algo, pero es solamente en la película que existe eso, pero a ellos se pasa de verdad. Una vez he tenido una paciente, fue algo terrible. Esta persona está caminando en una calle peatonal, tiene mucha tienda, y pasa delante de la vitrina de una tienda, y cuando pasa, la vitrina de la tienda explota. Y ella está llena de sangre y tiene trozo de vidrio en todo el cuerpo. La lleva al hospital, en el quirófano, se queda 4 horas en el quirófano para quitar todos los trocitos. Le puede hacer una cirugía estética que se recupera la cara y se recupera más o menos bien. Y cuando ella viene me dice, yo quiero entender por qué he vivido eso. Entonces lo que es interesante es que ella no lo pone en el lado de la casualidad, no tengo suerte. Porque si pensamos un poco es por qué esta persona pasa en el momento que explota la vitrina. Porque puede pasar una segunda después, una segunda antes. Pero ella está aquí en este momento.
¿Y por qué ella está aquí en este momento? Porque ella tiene la memoria para estar aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una agresión de una gran violencia, a donde ella está desfigurada y con mucha sangre. Entonces digo, ¿quién en la familia ha vivido agresión con mucha violencia? Y aquí ella se da cuenta y me cuenta que su abuelo fue asesinado a golpe de hacha y cortado en trocitos. Y entonces ella es lo que va a repetir. Entonces, el hecho que ella está en este momento es su manera inconsciente de reconocer el drama del abuelo y de decir, yo sé lo que tú has vivido. Y es por eso que la persona va a vivir cosas que son totalmente delirantes, porque está atrapada por la memoria. Podemos tener un síntoma que opone una resistencia, es decir, que, por ejemplo, la historia de la persona que tiene sobrepeso, hace dieta, hace todo lo que tiene que hacer, no puede bajar de peso, hace terapia, no funciona. Entonces, cuando tenemos un síntoma que no se resuelve, es que a menudo tiene una raíz transgeneracional que no hemos visto y que tenemos que destapar esta raíz transgeneracional. La persona tiene la impresión que la emoción conflictiva o el problema no son suyos. Es decir, es como si la persona dice, es un poco raro, pero lo que siente es como si yo no tengo que vivir eso. Entonces, ¿qué dice la persona cuando tiene esta sensación? Que el problema no es suyo. Entonces, tenemos que buscar a quién aparece el problema en la historia. Se observa una repetición del problema a través de las generaciones, es decir, que si esta persona tiene depresión, que la madre tiene depresión, que la abuela tiene depresión, lo que me interesa es la abuela, porque todo el resto es solamente una repetición. Y entonces, como hemos dicho, mientras que algo no está solucionado, se va a repetir de generación en generación con la intención de encontrar la solución. Entonces, cuando podemos ver un problema que se repite de generación en generación, claro que tenemos que, si la depresión ha empezado a la abuela, tenemos que ver qué ha pasado a la abuela para que ella sea depresiva. Porque las otras son solamente la repetición para intentar solucionar y reconocer el drama de la abuela. Y por fin, las expresiones que utiliza el sujeto en su lenguaje hablan de la historia familiar. Es decir, que sin darse cuenta, la persona va a utilizar metáfora, va a utilizar palabras que no son coherentes con lo que ella quiere describir. Y eso nos dice que la persona está hablando de otra historia. Y entonces esos son elementos en el discurso de la persona que nos ayuda a identificar que tal vez tiene una historia transgeneracional que la persona está atrapada. Es decir, que la metáfora que la persona utiliza para describir la situación no pega. Es como si, ¿y por qué me describe eso de esta manera? Detrás de eso, ¿de qué estamos hablando? Me recuerdo una paciente que me dice, hoy es fatal, es como si tiene un francotirador escondido que está rotando todo lo que está alrededor de mí. Me parece raro la metáfora del francotirador para decir que todo se destruye. Entonces digo, ¿quién en tu historia fue matado por un francotirador? Y ella me dice, mi abuelo. Digo, ¿qué ha pasado? Entonces la abuela tenía un amante. Un día el amante se esconde, espera a que el abuelo regrese del trabajo y cuando él va por entrar en la casa lo mata. Y lo que es fuerte es que todos lo saben en la familia, pero este hombre nunca fue a la cárcel, todo fue tapado, escondido. Y entonces ella, cuando utiliza esta metáfora para decir todo va mal, está sin darse cuenta hablando de la historia tapado y dramática. Es siempre lo mismo, es decir que a nivel inconsciente estamos atrapados por la historia transgeneracional y no nos damos cuenta. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a repetir, vamos siempre a hablar de la historia. Entonces, por supuesto, tiene historias escondidas, secretas, y tiene historias que no son secretas. Como he dicho, esta abuela que ella pierde a su padre cuando ella tiene 7 años, no es un secreto, todos lo saben, pero nadie ha reconocido el sufrimiento de esta persona. Y a veces es más profundo, es secreto, por ejemplo, un aborto, un abuso sexual. En general, lo que está escondido y secreto
es lo que en la generación antes estaba como vergonzoso. Pero para eso tenemos que colocar en generación antes. Entonces, si subimos 2, 3 generaciones antes, lo que estaba vergonzoso que tapamos es una mujer embarazada sin estar casada, abortos, alcohólicos, suicidios, infidelidades, locuras. Las locuras, los locos estaba como vergonzoso, entonces tapamos eso. Por supuesto, todo lo que es violación, incesto. Y entonces aquí vamos a tener secreto. Y entonces cuando tiene un secreto, sobre todo en España, son gente que tiene una adicción al secreto ibérico. Es una broma. Entonces, cuando tiene un secreto, el mensaje que se da a la descendencia es prohibido de hablar. ¿Okay? Porque el riesgo es de decir el secreto. Entonces, tengo la prohibición de hablar, entonces va a tener gente que tiene problemas de comunicación. Porque si tengo la prohibición de hablar, son gente que no habla casi, están sí, no, no más. O son gente que habla mucho, pero nunca de ellos. ¿Okay? Entonces hablan de todo, pero nunca de ellos, porque no tenemos que decir el secreto. ¿Okay? Entonces, por supuesto, cuando tienen problemas secretos, va la gente que tiene problemas de comunicación. Son gente que va a tener un trabajo que está sometido al secreto profesional. ¿Okay? Entonces, porque no toda gente tiene un trabajo que está sometido al secreto profesional. Entonces, aquí es una manera indirecta de decir que tiene un secreto en la familia y que va a dar problema de comunicación. Entonces, en relación a lo que hemos hablado en nuestro tema, es decir, que mi problema de salud, mi enfermedad, bien, puede estar, además de mi historia, conectado a una historia transgeneracional. Voy a dar un ejemplo con esta abuela. Esta mujer tiene 7 años, 8 años, y su padre muere. Un accidente, enfermedad, muere. Bien. Ella lo graba dentro de ella como un abandono. ¿Ok? Bien. ¿Qué ocurre? Esta abuela no va a tener sobrepeso. Es su hija que va a tener sobrepeso, es su nieta. ¿Por qué? Es la descendencia que hace la solución de supervivencia. Es decir, que ella vive el conflicto, pero es su descendencia que va a hacer la adaptación en términos de supervivencia. Pero además de tener este abandono, es su padre. Entonces, ella vive un abandono, pero con su experiencia, ¿qué mensaje esta mujer va a transmitir a su descendencia? Es que el padre abandona a los hijos. ¿Okay? Porque es su experiencia. Y entonces, ¿qué va a pasar? En esta descendencia vamos a tener mujer que no puede confiar en su marido como padre. Porque el mensaje que ellos tienen es que el padre va a abandonar. Entonces se va a convertir como mujer que quiere controlar todo y que no deja al padre tomar su lugar, porque el mensaje es que el padre abandona. Y entonces, una mujer que tiene un conflicto con el hombre en su papel de padre, son mujeres que puede hacer una enfermedad en el pecho derecho. ¿Okay? ¿Por qué? Una diestra, cuando va a dar a mamar a su bebé, lo va a poner de manera instintiva en el pecho izquierdo. Y entonces el pecho derecho es para las personas que voy a maternar, pero después el hijo. Entonces, por una mujer, la persona que va a cuidar después el hijo es el padre, el marido, los hermanos, los compañeros de trabajo. Y entonces una mujer que va a tener un problema en el nido de no protección con el padre, el esposo, los hermanos o los compañeros de trabajo, va a ser un problema en el seno derecho. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ella no tiene problema de pecho, no tiene problema de sobrepeso. ¿Okay? Pero su hija puede tener un problema en su seno derecho, ¿okay? Porque graba la información de su madre. Ella puede tener un problema de sobrepeso. Eso es la cadena transgeneracional que se puede ver en términos de adaptación biológica que llamamos enfermedad.
Entonces, ¿cuál es el sentido en el pecho? El seno derecho o izquierdo es el único órgano que no es vital. ¿Por qué? Porque es el órgano que es dedicado al otro. Entonces, la glándula mamar, el pecho, sirve a dar a comer, a nutrir. Entonces, la primera protección arcaica que podemos dar es dar a comer. Entonces, cuando una mujer habla de no puedo proteger, es como a nivel arcaico, la traducción biológica es que no puedo dar a comer a la persona que yo quiero proteger. Por ejemplo, es una mujer que está en este tema de pecho, va al trabajo y hace una torta para los compañeros de trabajo. Va con amigas y llega con comida. Es decir, que siempre tiene que llevar comida. Y eso es la glándula mamaria. Es su manera de cuidar a los demás. Yo te voy a proteger dando comida. ¿Okay? Y eso es la glándula mamaria que se expresa. Entonces, de esta manera podemos ver la cadena de la historia y de los síntomas que vamos a observar en la descendencia. Una pregunta, ¿qué ocurre con los gemelos o los mellizos? ¿Qué ocurre? ¿En qué sentido? En el sentido del transgeneracional, de la sintomatología. ¿Por qué? ¿Cómo la vivirían? Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos gemelos en vez de tener solamente un niño? ¿Por qué tenemos dos? ¿Y cómo viviría cada uno la experiencia de los abuelos, de los padres? Depende del nombre, porque los dos tienen nombre diferente. Entonces los dos gemelos, como tienen nombre diferente, va a estar conectado a antepasado diferente. Y también los gemelos tienen un rango de hermandad diferente. En los gemelos, el primero que sale es el segundo concebido. Sí. Entonces el primer que sale es el número 2, el último que sale es el número 1. Entonces en los gemelos tienen una diferencia de rango de hermandad y de nombre. Y la pregunta es también que podemos hacer es ¿por qué hago un niño y después por qué tengo gemelos? Porque los gemelos es un programa de supervivencia en relación a los niños muertos. Es decir, que si una familia tiene niños muertos, en la descendencia vamos a hacer 2 de un golpe para estar seguro que nos queda uno. Entonces los gemelos es para reparar la pérdida de los niños. Entonces hago 2, porque si uno muere, me queda uno. Y entonces es por eso que en los gemelos tiene siempre uno de los dos que está más como borrado, escondido, porque él está de reemplazo. ¿Okay? En el caso que el otro se va, a nivel inconsciente, por supuesto. ¿Okay? Entonces, de la misma manera que vamos a tener este conflicto, lo podemos transformar y liberar. Es decir, que mientras que somos inconscientes de la parte de la historia familiar con la que cargamos, honramos la memoria de nuestro antepasado desde el lado del sufrimiento y de la repetición. Es decir, voy a honrar tu memoria sufriendo como tú. Y cuando sufro como tú, cuando repito tu vida, es mi manera de decirte, yo sé lo que has vivido. ¿Okay? Y es de esta manera estamos atrapados en la repetición. Y aquí podemos entender la frase de Jung que dice que todo lo que no está reconocido regresa en forma de destino. Porque voy a repetir y a vivir una historia que no es la mía, pero que se convierte en mi destino, pero que de verdad no tendría que vivir eso. Entonces, una vez que imaginamos que esta persona se da cuenta que efectivamente esta abuela ha vivido la muerte de su padre como un abandono. ¿Qué significa reconocer el sufrimiento de mi abuela? Es poner en palabra el drama que ella ha vivido. Reconocer es poner en palabra, no es hablar. ¿Okay? Es decir que nuestra inconsciente no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. Es por eso que cuando te pido de sentir detrás de ti tus padres, tú les sientes. Pero está alucinando porque no están aquí. Pero cuando tú les imaginas con suficiente fuerza, por tu inconsciente es como si de verdad están detrás de ti. Entonces podemos hacer lo mismo con la abuela. Podemos convocar a la abuela, visualizar a esta abuela, sentir su presencia
y desde nuestro corazón intentar de sentir lo que ella ha sentido. Ok, abuela, si me pongo en tu lugar, tengo 7 años y mi padre está falleciendo, ¿qué voy a sentir? Y entonces voy a decirme, abuela, primera cosa es decir lo siento porque hasta hoy yo no te he mirado, no he visto tu sufrimiento. Y después decir, me da cuenta que cuando tu padre ha fallecido te sentiste abandonada, sola en el mundo. Pero si tú lo dices con tu cabeza, no funciona. Tiene que decirle y sentir de verdad que lo que ponerte en sus zapatos es sentir eso. Entonces, cuando tú puedes decir, abuela, lo siento porque hasta hoy no me he dado cuenta del drama que ha vivido, y me da cuenta que era niña, y que a 7 años viviste la muerte de tu padre como un abandono, y te sentiste sola en el mundo en este momento, y lo siento mucho. Cuando tú dices eso, ¿qué está haciendo? Está reconociendo el sufrimiento de ella. Entonces, ¿qué está haciendo? Simbólicamente está saliendo esta memoria, este paquete de sufrimiento de ti, y lo está recolocando en la historia de tu abuela. Y cuando tú haces eso, tu inconsciente archiva, es la abuela. Y entonces, ¿qué ocurre? Es que tú no cargas. Y aquí se va a empezar a transformar así las cosas. Y es tan potente y sencillo porque funciona de la misma manera. Es decir, que si tú no reconoces, carga, pero cuando reconoce, no carga. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos este proceso de reconocimiento, nos podemos liberar de la historia. Y entonces, liberando de la historia, podemos recuperar el poder de tener una vida diferente de ellos. Y eso lo llamo honrar del lado de la vida. Es decir, que sanar es reconocer el sufrimiento que vivieron nuestros antepasados. Al hacerlo, podemos honrar su memoria desde el lado de la vida. Puedo estar vivo, ser feliz y gozar de plena salud, aunque vosotros hayáis estado enfermos y tristes y hayáis muerto de manera injusta. Así no habréis sufrido en vano. Es decir, que cuando nosotros podemos reconocer el sufrimiento, una vez que hemos hecho eso, le vamos a honrar del lado de la vida. Es decir, abuela, tú has vivido con esta carencia de tu padre, con este dolor. Entonces yo, estando segura en el amor y tranquila de ser amada, voy a honrar tu memoria. Eso es honrar del lado de la conciencia, del lado de la vida. No tengo que repetir, tengo que solamente decir, a partir de ahora, yo puedo estar seguro de ser amado, porque alguien que está en el abandono tiene miedo que el otro deje de amarlo y lo rechaza. Pero si tú sanas la herida, puedes recuperar la seguridad de ser amado. Y recuperando la seguridad de ser amado, voy a honrar tu memoria. Y de esta manera yo recupero mi destino y voy a vivir una vida diferente de mi abuela en vez de repetir la historia de mi abuela. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña experiencia con vuestros antepasados. ¿Ok? Sí, porque están todos acá. Les hemos convocado, no es por nada. Yo lo siento. Bien. Aquí hay que hacer algo. Vamos. Ok, entonces cada uno se reconecta. Digo, perdona, la abuela, en este caso, ¿ha de estar muerta? No. No. Hace falta. No, porque hablamos de una historia de la abuela que ha pasado antes tu concepción. Pero entonces está muerta. No. Tu abuela puede tener 80 años. Bueno, vale. ¿Ok? Pero estamos hablando de lo que ella ha vivido cuando ella tiene 7 años. ¿Ok? Entonces puede tener la historia de un antepasado que todavía está vivo. ¿Ok? Y los muertos, por supuesto. Ok, entonces, nos recolocamos en el presente, enfrente de nuestro futuro, y vamos a sentir detrás de nosotros toda la familia, los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y va a tomar en tu mano el símbolo del problema que has elegido. Toma en tu mano este símbolo, como si tú lo puedes sentir. Y es como si
si este símbolo que tiene en tus manos lo va a enseñar a tus antepasados que están detrás de ti. Enseñando este símbolo del problema a tus antepasados que están detrás de ti, con tu corazón y de verdad los vas a decir con tus palabras: hasta hoy, a través de este problema, he sufrido como vosotros, pero no lo sabía. Y observa cómo los antepasados reaccionan cuando los dice eso. Y ahora este símbolo lo va a dejar en el suelo. Déjalo en el suelo entre ti y tus antepasados. No lo devuelve a ellos, pero suéltalo, déjalo en el suelo, en el espacio que está entre ti y tus antepasados. Y dejando este símbolo con tu corazón, en sinceridad, va a decir a todos ellos: a partir de hoy es disfrutando completamente de mi vida, en lo material, emocional y espiritual. A partir de hoy es disfrutando totalmente de mi vida, en lo material, salud, por supuesto, emocional, espiritual, que voy a honrar vuestra memoria. Así no habréis sufrido en vano. Y observa qué sientes cuando puedes decir eso y cómo ellos reaccionan. Y ahora coloca tu conciencia delante de ti en dirección de tu futuro. Si ahora tu futuro fuera un camino, ¿a qué parecería este camino? ¿Sería una ruta, un camino, un sendero en la montaña, en la playa, un espacio de naturaleza? Si tu futuro fuera un camino, ¿a qué parecería este camino? Y mirando este camino que es el tuyo, es tu vida, tu destino, sintiendo detrás de ti la presencia de todos los antepasados, recibe la bendición de todos ellos para hacer tu vida a tu manera. Recibe la bendición de todos ellos para hacer tu camino, para vivir como tú eliges, a tu manera, diferente. Porque construyendo tu vida de manera diferente, va a honrar la memoria de ellos. Disfrutando de tu vida, va a honrar la memoria de sufrimiento de ellos. Y una vez que tú sientes que has recibido la bendición de todos, le va a dar las gracias a todos y te va a despedir de todos para que ellos regresen en su espacio-tiempo, y que tú recuperas el espacio-tiempo de tu vida, de este presente, que es el tuyo. Y cuando vas a sentir que es el momento para ti de abrir tus ojos, vas a abrir tus ojos, cada uno en su ritmo, en su experiencia. Entonces, ¿qué ha pasado de interesante para ti en esta experiencia ahora?
que has sentido, cómo ellos han reaccionado detrás. ¿Cómo ha pasado la historia? Tienen derecho de salir del secreto, ¿eh? ¿Cómo sentiste que ellos... ¿Sí? Yo cuando he dado a conocer el hecho, pues me ha parecido que había como una revuelta popular, ¿no? Como que todo el mundo se negaba a que esto... Ok. Pero luego cuando les he honorado, Ujú. pues como que lo han aceptado, ¿no? Bien, ok. Y después, cuando estaba enfrente de tu futuro con ellos detrás, ¿qué sentía? Ahí se me ha ido un poco, me siento cosas un poco raras, no sabía definir exactamente. Ok. ¿Y ahora cómo te sientes? Bien. Bien. Ok. Bien. ¿Para los demás qué ha pasado? Yo no he podido contactar con mi abuela. O sea, he visto todo su V, Sí. pero la única expresión facial que he visto ha sido mi abuela. Bien. Entonces, cuando tú has dicho todo eso a tu abuela, ¿cómo reaccionaba ella? En todo, la primera con cara de pena y la segunda semisonriente. Bien. Ok. Y después, cuando estaba conectado a tu futuro, ¿qué sentías? La mano de mi papá en la derecha y de mi mamá en la izquierda, Ujú. y un poquito de fuerza tuve que poner para caminar. Bien. Como si ellos te empujan un poco, ¿no? Sí. Sí, es eso, a nivel psíquico, es eso que pasa. Es decir, que cuando podemos reconocer el drama, sanar esta memoria, lo que antes estaba como un peso, un problema, se convierte en una fuerza que nos empuja hacia el futuro. Se hace como una transformación de esta energía, a donde cuando se soluciona podemos sentir que es como si ellos nos empujan por detrás para ir en nuestro camino. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Sí? Es que a mí me ha pasado curioso que no sabría decir quién, pero más atrás, que quería adelantar a los que estaban, Ok. a mis abuelos o padres, y que no lo dejaban pasar. ¿No la dejaban pasar? Ah, ¿y todavía está detrás o quiere pasar o no? No, después es como que cuando he puesto el símbolo, como que todo se ha quedado como par. Bien. Pero bueno, no sabría decir ni quién ni en qué generación. Ujú. Sí, entonces nada es casual. Es decir, que cuando visualizamos los antepasados, es como si a nivel inconsciente abremos el espacio de la memoria de los antepasados. Y entonces, nuestra imagen es mental, va a escapar a nuestro control. Es decir, que tú ves solamente la cara de tu abuela. Y tú ves este antepasado que está muy detrás, que quiere pasar delante. ¿Por qué? Porque es posible que el problema que tú has elegido está conectado a tu abuela, es por eso que solamente ella aparece. Y que el problema que tú has elegido está conectado a este antepasado desconocido y tu inconsciente te da la información. ¿Okay? Él quiere pasar y dice, no, sí, soy yo. ¿Okay? Y entonces eso es importante. Es decir que, como nuestro inconsciente no hace la diferencia entre lo real y lo virtual, cuando voy a tomar el tiempo de visualizar detrás de mí mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tatarabuelos, estoy abriendo el espacio de la memoria inconsciente transgeneracional. Entonces, cuando estoy haciendo eso, se va a expresar esta memoria. Es muy importante de estar atento a todo lo que ocurre, que a veces puede estar raro decir, pero ¿por qué el que está muy lejos quiere venir? Porque es él que tenemos que reconocer. Pero es un antepasado desconocido porque tal vez está la tercera, cuarta o quinta generación. Pero de la misma manera que hemos abierto este espacio, es importante cerrar este espacio. Es por eso que después nos hemos despedido de ellos y de nosotros estar colocado en nuestro espacio-tiempo. ¿Okay? Porque esta memoria, lo que debemos entender también es que cuando hablamos de transgeneracional, tenemos tendencia a enfocarnos en el problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es eso que queremos cambiar. Pero debemos entender que tenemos herencia positiva. No todo lo que cargamos de la familia es negativo. Tenemos herencia positiva.
Pero por supuesto, el positivo no lo vamos a tocar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a mirar es lo que nos limita. El ejemplo que a menudo utilizo es, imagínate que por tu nombre y por tu rango de hermandad está conectado a un tío abuelo. Este tío abuelo estaba millonario y ha fallecido a 30 años de una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la herencia que recibe de este tío abuelo? Porque tú estás conectado por tu nombre y rango de hermandad. La herencia que recibe es que tú tienes la capacidad de generar mucho dinero, pero también tienes la capacidad de morir muy joven. Eso es la herencia del tío abuelo. Entonces, la capacidad de mucho dinero, tú te la quedas. Lo que vamos a cambiar es la capacidad de morir joven en una enfermedad. ¿Okay? Y es eso en terapia lo que hacemos. Es decir, que el positivo, por supuesto, no lo vamos a cambiar. Es por eso que a veces podemos tener la sensación de que vamos a mirar solamente el negativo de la familia. No, es que el positivo no lo vamos a cambiar. Pero es importante también de entender que cada uno de nosotros tenemos una herencia positiva. Es decir, podemos recibir una capacidad de construir, una capacidad de estar en relación, una capacidad ¿cómo decir?, de trabajo, de talento, y eso hace parte de la herencia positiva de la familia. ¿Okay? Pero, por supuesto, lo que nos va a limitar tenemos que cambiarlo, ¿sí? ¿Durante cuántas generaciones se puede arrastrar un mismo problema? Françoise Dolto decía que para hacer un loco se necesita 4 generaciones. Entonces, en general vamos a mirar hasta la 4ª generación, ¿okay? Hasta tu tatarabuelo. A veces puede pasar un poquito más, pero en general si miramos hasta los tatarabuelos tenemos mucha faena para trabajar la historia. ¿Okay? Bien, entonces, en todo lo que hemos hablado, cada uno de todo lo que hemos hablado, ¿qué retiene que es lo más importante para ti? Porque si cada uno hace este esfuerzo de hacer un resumen para él de qué fue importante para mí en todo lo que hemos hablado, es de esta manera que tú vas a integrar y va a quedar la información en ti. Uh-huh. Para mí es empatizar con nuestros ancestros y perdonarlos y perdonarme por haber estado sufriendo por un tema que no es mío, ¿no? Sí, entonces es importante efectivamente de poder... Y comprenderlos a ellos, lo que han vivido. Sí, es importante ponerse en su lugar y de esta manera va a reconocer el sufrimiento. Pero no tiene que perdonar. Sí, a ti te puede perdonar, sí, si necesitas. Porque el perdón es como un poquito... como soberbio, no, es un poquito una trampa a veces. Es decir que para mí el único perdón que funciona es el perdón a sí mismo. Porque si digo a una persona te perdono, ¿okay? Es que el problema no está resuelto. Porque si tú necesitas perdonar al otro es que todavía tiene un problema. Una vez que tú has solucionado tu problema, no necesitas perdonar al otro. Entonces el perdón es como una manera de poner encima del otro y decir, vale, te perdono. Pero es una mentira porque todavía el problema está activo. Una vez que has solucionado el problema, no necesitas perdonar. Pero lo que es importante es perdonar a nosotros. ¿Por qué? Mientras que tú no te perdonas, te vas a castigar. Y eso que, por supuesto, va a seguir teniendo problemas. Porque si tú tienes una vida estupenda, no te puede castigar. Entonces el perdón a sí mismo es muy importante para dejar de tener problemas, porque si no nos vamos a castigar solo con esta locura. Sí, yo reconocer el sufrimiento de ellos, empatizar y perdonarme a mí misma por haber pasado tanto tiempo sin reconocer. Sin reconocer. Muy bien. Para los demás, ¿qué fue importante en todo lo que hemos dicho? La importancia de destapar los secretos también. Sí. Sí, muy importante eso. Sí, a veces la gente no quiere hablar a los niños porque tiene miedo de que los niños están en shock. Pero
el niño a nivel inconsciente sabe todo. Y entonces, ¿qué ocurre? Mientras que tú no le hablas, él carga. Cuando tú le hablas, él no necesita cargar. Y los niños a nivel inconsciente saben todo. Entonces, si tú no le hablas, él va a cargar. Y es por eso que es importante de no tener miedo de hablar a los niños y explicar las cosas. Y eso le libera. Por ejemplo, me recuerdo, una vez tenía una paciente que tenía un niño adoptado. Ella lo ha tenido, tenía 6 meses. Y conocía un poquito su historia. Es decir, que la madre ha abandonado a este hijo porque el padre estaba muy violento con ella, con el bebé, y tenía miedo por el bebé, pero no se sentía la capacidad de separar y de criar a este niño en este ámbito violento. Entonces recupera a este niño a 6 meses. Y al día de hoy el niño tenía 3 años. Y entonces lo que ocurre es que cada vez que ella y su marido discutían un poco, levanta la voz, el niño se ponía en un estado de estrés, pero terrible. Y después hacía un eczema gigante. Y cada vez estaba lo mismo, los gritos, él se ponía en un estado de estrés tremendo y eczema. Y el eczema es un conflicto de separación. Entonces, ¿qué pasa? Es que los gritos despertaba en el niño la memoria de la separación y los gritos también la violencia. Y entonces, como él, porque ella sabía que la madre, el padre la pegaba cuando ella estaba embarazada. Entonces este niño desde el vientre de su madre tenía una memoria de violencia, después también. Y entonces el niño lo que él ha registrado es que es la violencia que me separa de mamá, porque la intención de la madre abandonando a su hijo es que su hijo puede tener una vida mejor que ella, que no podía con esta violencia y manejar su vida. Entonces el programa inconsciente del niño es que es la separación que me separa de mamá. Entonces cada vez que tenía mucho grito, el niño se ponía fatal y con el eczema. Y entonces el niño tenía solamente 3 años, pero teníamos que contar la historia a este niño. Pero por supuesto no podemos decir a un niño de 3 años la verdad cruda, porque él no va a entender, es muy violento. Entonces le he dicho, lo vamos a contar su historia a través de una historia. Le digo, tu niño, ¿cuáles son los animalitos que le gustan? Y él le dice, él está fascinada por los zorros, ¿un zorro? ¿Sí? Y es interesante porque el zorro es un animal que tiene la misma pareja toda su vida. Y él, por casualidad, que está estrés de separación, está fascinada por los zorros. Y entonces, dicho a la paciente, le va a contar su historia, pero a través de una historia de zorros. Entonces tiene un papá y una mamá zorro. El papá es muy agresivo, muerde a la mamá, aunque el bebé está en la barriga, y muerde al pequeño. Y entonces la mamá, para salvar su bebé, va a un lugar en el bosque a donde se dejan los bebés para cuidarle porque están en peligro o que los padres no pueden. Y tiene otro zorros que ellos no pueden tener bebé, viene a adoptar este zorro, etc. Entonces, a través de su historia de un zorro, dice, tú le vas a contar su historia. Entonces, armamos la historia con la madre, con los detalles de la historia del pequeño. Y hacemos la sesión, estaba como a las 2 de la tarde. Entonces, después de la sesión, ella va a trabajar y regresa en la noche en la casa. Y el niño, cuando la madre llega, va a ver a su madre y dice, mamá, cuéntame una historia. Pero ella ha olvidado la sesión, estaba otra cosa. Y su marido dice, no sé qué pasa. Yo he llegado también, me pide una historia. Entonces, voy a buscar un libro. Y el niño dice, no quiero una historia del libro. Y entonces el padre dice, y la madre dice, la historia. Y entonces, es fuerte porque cuando la madre adoptiva ya toma conciencia de eso, el niño tiene la información, porque la madre llega y dice, cuéntame una historia, pero no quería una historia del libro. Entonces el niño dice, cuéntame mi historia. Entonces la madre dice, ok, te voy a contar una historia. Y le cuenta la historia del zorro. Y el niño estaba como hipnotizado, estaba fascinado, porque el hecho de contar esta historia le libera a él,
porque le damos el secreto y la historia, que es la suya, y estaba fascinado. Y me dice, me ha tocado contarle todos los días durante 15 días. Todos los días el niño quería esta historia. ¿Por qué? Porque cada vez que la madre le contaba, él organizaba a nivel inconsciente su historia, se liberaba. Y un día el niño dice, no, ya he entendido. Ella se acabó. Y después tenía grito en la casa, no estaba mal, no tenía eczema, estaba acabado. Es por eso que es importante de no tener miedo de hablar a los niños, ¿okay? Porque a nivel inconsciente tiene la información. Por supuesto, tenemos que adaptar a la edad del niño la situación y cómo contarlo, pero tenemos que dar la información, porque mientras que no hablamos, él carga. Cuando lo hablamos, él se libera. Y entonces, de la misma manera que si tu madre te aprende un secreto, te va a ayudar, o tu padre, porque puede entender cosas que no entendía hasta hoy. Y entonces, de manera general, en la familia no se habla, pero si tú empiezas a hacer preguntas, la gente empieza a hablar. En primero puede recibir agresión o todo eso, pero si tú insistes, te va a dar cuenta que, yo me recuerdo una paciente, digo, tiene que pedir porque tiene algo en la historia familiar. Va a ver su madre y dice, mamá, bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado en la familia? Y su madre dice, no, estamos en una familia normal, no tenemos problema. Entonces, dicho, pero si tu madre te hizo eso, no la cree. Y le vas a decir, pero mamá, hemos tenido niños muertos, fallecidos joven, violencia, conflicto sexual. Y la madre dice, sí, ha pasado algo. Y entonces la madre en 2 minutos pasa de somos una familia normal a el tío y abuelo que se suicida porque estaba alcohólico, que su madre vivió el incesto de su hermano, una historia tremenda, pero en primero es, no, estamos normal. Porque, por supuesto, es un sistema de protección, ¿okay? Pero el sistema de protección daña a nosotros y a las otras generaciones. Y es por eso que es importante de en primero liberarnos y de hablar de la historia. Es decir, que si tú haces un trabajo en relación a la historia familiar, lo que es importante es hablar con tus hermanos. Aunque ellos no están en eso, no pasa nada, habla, porque la información va a pasar. Aunque va a estar otra vez la oveja negra que hace cosas raras, pero es importante porque el camino se va a hacer. ¿Okay? Y entonces, y una vez que hemos hecho este trabajo, es importante de compartir con los hermanos y con la descendencia cuando es importante, ¿sí? Una pregunta, si liberamos una información y nuestros hijos, bueno, están aquí ya, ¿para ellos también se les libera o ellos siguen almacenando? Mientras que los niños son niños, cuando tú liberas algo, el niño lo libera, no tiene que hablar nada. Cuando los niños son adolescentes, tiene que una vez que tú has solucionado, dar el mensaje a nivel consciente. Pero cuando son niños, ellos sin hablar se va a liberar la historia. ¿Okay? Pero ya si son pasan la adolescencia hay que utilizar la palabra para... A la adolescencia tiene que utilizar la palabra y si son adultos tiene que hablar, pero son ellos tienen que hacer el proceso terapéutico. Es decir, que tú puedes hablar a tus hijos que son grandes, pero son ellos hacer el proceso. Así son más o menos la historia. ¿Okay? ¿Qué más como experiencia? ¿Qué fue importante el día hoy? En relación a los antepasados, cada uno pudiste... ¿Sí? Yo tengo una gran familia de mis antepasados, pero que yo no los conocí, sin embargo yo los siento, pero sin haberlos conocido. O sea, eso está en mí. Pero toda la historia está dentro de nosotros. Es decir, que el hecho de conocer o no cambia nada.
es solamente tranquilizar la parte, eso, tranquiliza la parte racional, ¿okay? Pero tu inconsciente tiene toda la historia. Entonces tiene diferente proceso terapéutico que permite que esta memoria que cargamos dentro de nosotros puede surgir y podemos sanar eso, como en constelación u otros procesos, que llega a historia que tú no tienes idea, pero que tu inconsciente carga. Entonces, a menudo la gente dice, pero no conozco nada de mi historia. No te preocupes, tu inconsciente tiene todo en el disco duro. Entonces, la historia está. Y en terapia es lo que vamos a hacer. Entonces, todos nuestros problemas que vamos a vivir aquí son programados. El riel transgeneracional va a hacer que vamos a vivir este problema y que lo vamos a experimentar vivir de esta situación. ¿Okay? Entonces, desde la importancia de empezar a tomar en cuenta esta parte para nuestra salud, que sea física, que sea emocional y que sea relacional también. Aquí he puesto los próximos cursos. Entonces, este fin de empezamos en Barcelona las bases del biodecodage. Entonces, en bases vamos a ver cuál es el vínculo entre los órganos y las emociones y cómo la enfermedad es una solución de adaptación y supervivencia, como acabo de explicar con la grasa, por ejemplo. Y después, el transgeneracional tiene un taller transgeneracional específico que es además, que está abierto a todos, que va a estar todo fin del año, yo creo. Y diciembre en Madrid, ¿no? Diciembre en Barcelona. O sea, el taller transgeneracional está abierto a todos, no necesita hacer la formación de bases, pero puede venir, va a estar en diciembre. Después, ¿En este lugar? No, en otro lugar, pero en Barcelona. Y después vamos a hacer otro módulo 1 de bases en febrero, aquí en Barcelona. Y en la misma fecha tiene trastornos del comportamiento. Trastorno del comportamiento está abierto solamente a la gente que no ha hecho bases, porque es como en descodificación vamos a tener una comprensión biológica de la enfermedad. Tenemos también una comprensión biológica de la enfermedad psíquica, como la anorexia, bulimia, paranoia, esquizofrenia. Es una otra lectura y es por eso que es importante de haber hecho bases, porque si no es un poquito complicado de entender, pero es otra lectura que es importante también. Y el resto son en Madrid. Pero transgeneracional sería en Barcelona en mes de diciembre. Entonces, en bases son 6 módulos de 3 días. Como digo, en bases es a la vez mucho y poco, es decir, que son solamente 6 módulos, pero en 6 módulos vamos a aprender muchas cosas que nos va a dar muchas respuestas, muchas herramientas. Lo puede venir a hacer para ti por curiosidad o porque tú quieres ser terapeuta. A veces gente empieza solamente con curiosidad y se da cuenta que le gustaría seguir la formación para ser psicobioterapeuta en descodificación. Y a veces gente que viene para ser terapeuta y después se da cuenta que no, que es mejor a nivel personal. Entonces yo creo que la mejor manera es de probar y después te va a dar cuenta de lo que está bien. Pero es una formación muy práctica y concreta, es decir, que todo lo que vamos a aprender lo vamos a llevar a la práctica, es decir, que la teoría sirve de la práctica. Es por eso que en la formación vamos a aprender muchas herramientas terapéuticas, es decir, que cada vez que vamos a aprender algo, vamos a aprender protocolos terapéuticos para poner en práctica esta teoría en el proceso de transformación que se llama la terapia. Entonces, ¿cómo se hace mucha práctica? Cuando hacemos una práctica, por ejemplo, mañana empezamos, entonces voy a empezar a hablar en bases 1, que lo que es muy importante es hacer la diferencia entre la parte psicológica, racional, y la parte arcaica, emocional, y que son dos lógicas diferentes. Y una vez que vamos a explicar esta diferencia, vamos a hacer un primer protocolo que nos va a permitir de descubrir que sin buscar nada, sin pensar nada, podemos encontrar eventos de nuestra vida en relación a un problema, utilizando solamente algo metafórico, que es algo simbólico. Y es por ejemplo, este protocolo voy a hacer la demostración con un alumno, y después los alumnos van a hacer este protocolo en pareja. O sea, que una vez lo va a vivir del lado del paciente
y después lo va a guiar. Y toda la formación va a estar eso. O sea, cada vez tiene demostración, práctica en los dos lados. Es por eso que la formación no reemplaza una terapia, pero es un camino de transformación porque tú vas a hacer mucho proceso personal en todo el proceso. Y para mí es muy importante porque a menudo tenemos, sí, ok, está interesante, pero ¿cómo hago? Y entonces la idea de la formación es de saber el por qué y dar la respuesta sobre el cómo a través de toda la práctica terapéutica. ¿Okay? Y es abierto a todos. Bien, muchas gracias. Buena integración con vuestro antepasado y mucha más. Gracias. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Caja de Pandora. 2. Comparte con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita lacajadepandora.eu si quieres ver noticias alternativas. O visita aulaspandora.com si quieres tener los cursos donde todos los terapeutas alternativos se forman online diariamente. Y recuerda apuntarte a nuestra lista de correos para recibir los regalos e información que vamos mandando. aulaspandora.com, la web donde se forman los terapeutas.